Bueno, sin demorarnos mucho más, vamos a salirnos, nos vamos a salir de la clínica, nos vamos a salir de este medio terciario de altísimo nivel y nos vamos a remontar ahora a otro tipo de aspecto que es la epidemiología. Esto es importante porque estamos acostumbrados, es un tema un poco aburridor porque no vamos a hablar de patofisiología, de la molécula, de la medicina, de cómo funciona el mecanismo, el electrocardiograma. Lo que vamos a hablar es algo en lo cual podemos tener de pronto más impacto que lo que tenemos aquí cuando tratamos un paciente versus cuando estamos viendo en la clínica o en la oficina o en el consultorio, estamos viendo 20 y 30 pacientes y podemos practicar y aplicar todo esto que vamos a hablar en todos ellos y tener a largo plazo, el efecto no lo vemos a corto plazo, lo vemos a largo plazo, un efecto en la salud de nuestros pacientes. Entonces, ese es el motivo por el cual esto es importante. Nos incumbe a todos, todos tenemos que aplicar un poco prevención, tenemos que aplicar manejo de factores de riesgo y por eso estos temas generales que voy a presentar es un tema un poco raro, pero yo creo que es de utilidad para todos. Para eso voy a hablar por qué es importante de este tema de la epidemiología creciente de la enfermedad cardiovascular en Latinoamérica, qué tiene diferente Latinoamérica con otros países en el mundo, qué tanto podemos saber o debemos saber y entender de los factores de riesgo que existen en Latinoamérica de enfermedad cardiovascular y principalmente coronaria y qué estamos haciendo o qué debemos hacer con respecto a esto. No sé si están todos al tanto, pero la población mundial es aproximadamente 7 billones de personas. El área más poblada en el mundo, como está en esta gráfica, es Asia y el área que más rápido está creciendo es el África, el área que más lentamente está creciendo en el mundo es Europa y la población se ha doblado en los últimos 30 años y está creciendo a 1.5% por año, la población mundial. Todos los datos son importantes saber. Ahora, ¿qué tal Latinoamérica y el Caribe? Realmente Latinoamérica y el Caribe contribuyen solamente a una parte mínima, 8.5% de la población mundial, o 10% de acuerdo a otras bases de datos. Y hay una clasificación muy importante, la cual debemos por lo menos oír y tener un poco de idea de ella, que es la que da el Banco Mundial, y la utilizamos en epidemiología y medicina. ¿Por qué? Porque ellas lo utilizan para efectos operacionales y analíticos, como desde el punto de vista económico, pero eso también se utiliza para clasificar las poblaciones en el mundo en cuanto a aquellas de bajo, mediano o alto ingreso económico. Y geográficamente se hace una división, todas las de alto ingreso económico se ponen como una sola, mientras que geográficamente se dividen, o de acuerdo al ingreso, se dividen en 6 las de medio y bajo ingreso. Entonces son 6 regiones de las cuales debemos hablar como aquellos países en vía de desarrollo que generalmente estamos acostumbrados a oír. Ahora, otras cosas importantes de saber en cuanto a la enfermedad cardiovascular, una diferencia. Enfermedad cardiovascular nos referimos a todo lo que afecta al sistema cardíaco vascular y enfermedad coronaria, obviamente solamente a lo que afecta de lo que hemos venido hablando, síndromes coronarios y enfermedad coronaria como parte de la enfermedad cardiovascular, solamente una parte de ella. Ahora, todas las enfermedades crónicas en el mundo, lo que es enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias como la tuberculosis y la diabetes, causan la mitad de la carga de enfermedades en el mundo. O sea que son muy importantes y estas realmente no se manejan necesariamente agudamente, sino que es de manejo crónico y preventivo. La mortalidad causada por eso es el 80%. O sea, a pesar de que la incidencia es solamente la mitad, el 80% de las muertes están causadas por estas enfermedades crónicas y dentro de las enfermedades crónicas el 80% es por enfermedades cardiovasculares. La incidencia de enfermedad cardiovascular está disminuyendo en los países desarrollados, al igual que su mortalidad. En nuestros países, los subdesarrollados o de mediano o bajo ingreso económico, la incidencia se está tendiendo a aplanar un poco, pero la mortalidad sigue subiendo, o sea que tenemos que hacer cosas para evitar eso.
Ahora, en cuanto a la enfermedad coronaria como tal, infartos, además de eso, con ACVs, causan 12 millones de muertes al año a nivel mundial y desafortunadamente esos eventos también en los países de vía de desarrollo es una de las causas más importantes. Sin embargo, hay variabilidad porque hay en los países en vía de desarrollo, tales como en el África, no necesariamente es la principal causa de muerte y hay otras causas que tienen mucho más prioridad, no siendo así de que el volumen de mortalidad sea bajo, sino que hay otras que aún son mucho más altas y por tanto el porcentaje es menor. Estas son las regiones como están divididas, entonces aquí las tienen numeradas y hay una variabilidad entre las causas principales de mortalidad en estos países. La enfermedad coronaria en Latinoamérica y el Caribe es la número 1 como grupo general en todos los países. En las otras, como podemos ver, por ejemplo, lo mencionaba en el África, solamente ocupa el número 8 dentro de las principales causas de muerte en ellos. Y en Latinoamérica y el Caribe más o menos causa un 10% en la mortalidad total. Ahora, las diferencias entre los países subdesarrollados o en vía de desarrollo o mediano y bajo ingreso económico versus los desarrollados o de alto ingreso económico son debidas a cosas bastante interesantes. Una es de que hay un rápido crecimiento socioeconómico, sucede en algunas poblaciones y esto conlleva a unos estresores sociales, ambientales y económicos para los cuales no estamos preparados. Esto es una cosa importante. Otra es de que se han ido mejorando condiciones sanitarias y ambientales, sanitarias tales como prevención de infecciones, tales como contaminación en cierta forma en algunas regiones, y todo esto lo que ha conllevado es que aumenta la expectativa de vida y por lo tanto las enfermedades crónicas comienzan a aparecer, entre ellas la enfermedad coronaria. Entonces esto en cierta forma está conllevando a una epidemia de enfermedad cardiovascular. Hay otras cosas importantes, de que entre más urbanización haya, cuando las poblaciones cambian de un sistema agrario a un sistema más urbanizado y industrializado, hay más sedentarismo, hay más consumo de tabaco y hay un cambio en el estilo de dieta, particularmente en la ingesta de grasas saturadas. Hay otras cosas diferentes en los países que acabo de mencionar que son más prioritarias, pero también hay otras regiones en el mundo, tales como en el Asia del Sur, en las cuales hay factores genéticos que predisponen a estas entidades, tales como el síndrome metabólico en Asia, particularmente países como la India. Desafortunadamente no contamos con buenas bases de datos y no contamos con buenas medidas preventivas. Todo esto conlleva a que va aumentando y aumentando desafortunadamente la incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedades. Esto es interesantísimo y no sé si lo hayan oído alguna vez, pero es importante saber de él como cultura general, diría yo, que hay unas etapas, etapas de transición epidemiológica que nos ayudan a entender las tendencias de por qué ciertas enfermedades existen en ciertas comunidades con relación al desarrollo socioeconómico y el desarrollo financiero de esas poblaciones. Entonces, hay poblaciones en las cuales están en la etapa o han estado, porque ya casi todos han salido de esa etapa de lo que llamamos la peste y la hambruna. La siguiente etapa es la etapa de las pandemias de recidiva. Hay otras que son las de las enfermedades degenerativas e inducidas por el hombre y hay otras de las enfermedades degenerativas tardías. ¿Cuáles son las implicaciones de que en la medida que las poblaciones avanzan de etapa en etapa, la expectativa de vida se va prolongando y como vemos aquí la incidencia de enfermedad cardiovascular va aumentando proporcionalmente también? Entonces pasamos, por ejemplo, en la etapa de hambruna e infecciones y de pestes, pasamos, por ejemplo, cuando una población está en esa etapa, hay una alta incidencia de enfermedades de cardiomiopatías por enfermedades nutricionales y también, por ejemplo, enfermedades por fiebre reumática, Chagas. Entonces, eso nos ayuda a entender por qué hay ese tipo de incidencias, cuál es la expectativa de vida y hacia dónde debemos enfocar nuestros recursos para atacarlas. Ya cuando una población avanza a la etapa de epidemias recidivas, comienza
a haber ciertos cambios en la dieta. Ya en vez de deficiencia, lo que la gente comienza a comer mucha sal y, por ejemplo, aumentan la incidencia de hipertensión, las poblaciones comienzan a volverse hipertensas, comienzan a haber una alta incidencia de ACV, ante todo relacionado nuevamente con la hipertensión arterial, y como residuo de esta previa etapa hay otras enfermedades como falla cardíaca o enfermedades reumáticas. Posteriormente siguen habiendo cambios en el estatus socioeconómico de las poblaciones, aumenta, entonces ya se dan el lujo de comer o nos damos el lujo de comer más grasas saturadas, comenzamos a ver otros cambios en el estilo de vida y aumenta la incidencia de obesidad, comienza a aparecer la enfermedad arterial periférica. Increíblemente no es algo importante en estas primeras etapas, cuando una población se encuentra aquí sí lo es. Y ya cuando las poblaciones, generalmente los de países de alto ingreso económico, llegan a esta etapa, entonces ya ha habido mucho más acceso a terapias que previenen que la gente se muera y aparecen enfermedades crónicas degenerativas. En ese sentido, predominan las enfermedades cardiovasculares sobre cualquier otra y tenemos otro tipo de patrones de enfermedades. Entonces, esto es interesante para poder entender algunas de las cosas. Aquí están todas numeradas. En Latinoamérica y el Caribe, aquí en la barra rosada tenemos las enfermedades cardiovasculares y esto en cierta forma esta distribución se debe del tipo de enfermedades a que estamos oscilando entre las fases 1 y 3 de las que acabamos de hablar. Ahora, cuando comparamos los países, la prevalencia, qué tanto número de pacientes con enfermedad coronaria existe en países desarrollados versus países en vía de desarrollo, particularmente en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, vemos que en los países como Norteamérica, la población es de 350, un poquito más de 350 millones de habitantes y la expectativa de vida es de 79 años. Y vemos que la mortalidad por enfermedad cardíaca va en proceso de disminución, al igual que la prevalencia de ella. Perdón, la prevalencia no, pero la mortalidad. En cambio, en países subdesarrollados, como en América Latina y el Caribe, tenemos una población que está por encima de 600 millones de habitantes con una expectativa de vida de 74 años en promedio, y tenemos que, es cierto, la prevalencia de enfermedad cardiovascular se ha ido estabilizando, todavía no ha comenzado a aumentar por las fases en las que encontramos, pero hay cierta variabilidad. Particularmente aquí vemos que, por ejemplo, en Haití, eso es estratificado de acuerdo a los países, tenemos a Colombia aquí en amarillo, que tiene las mismas tendencias al resto de Latinoamérica, pero en Haití la prevalencia está aumentando y es por otro tipo de razones. Bueno, enfoquémonos ya en Latinoamérica. Hay cosas importantes de saber. La población, ya les dije, el ingreso per cápita generalmente es un promedio de $5.500 al año. Obviamente va desde menos de 1.000 hasta más de 5.000, dependiendo del país del cual estamos hablando. Desafortunadamente, lo que se invierte en salud es menos del 10% del Producto Interno Bruto. Y varía nuevamente desde $28 por persona en Haití hasta 775 en Barbados, si así lo queremos ver. Esto de acuerdo a estadísticas muy grandes, nuevamente esto no está escrito en piedra, pero igualmente hay países como Brasil en el cual solamente en enfermedad cardiovascular ya le están invirtiendo el 8% de todo lo que se gasta en salud. Hay ciertas variabilidades en las causas de mortalidad y podemos ver en Colombia tenemos la mala fortuna de saber que la causa principal de muerte, 13%, es la violencia. Las enfermedades cardiovasculares, por el contrario, son la causa principal en países como, de acuerdo a estadísticas un poco más antiguas obviamente, pero Venezuela, Ecuador, Argentina, son países que tienen una incidencia en la mortalidad básicamente acarreada por enfermedad cardiovascular más que por otras causas. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de la mortalidad por enfermedad cardiovascular en Latinoamérica? Es el 28%, por enfermedad coronaria es del 10%, y si juntamos las enfermedades cardiovasculares y pulmonares, causan más muertes que las enfermedades infecciosas en nuestro medio. Ahora, algo interesante es de que la enfermedad coronaria, al igual que los ACVs, causan
muertes en una proporción igual, y se cree, resalta bastante con países desarrollados, porque se piensa que es por mal control de la presión arterial. ¿Cómo estamos tratando a los pacientes agudamente? ¿Hay datos en general? ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí, esto basado en el estudio de Pursuit de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Cuando pacientes se presentaron con síndrome coronario agudo, podemos comparar en Latinoamérica, ofrecemos angiografía y angioplastia desproporcionalmente mucho menos que lo hicieron en Norteamérica. Los pacientes fueron a cirugía de bypass mucho menos que lo hicieron en Norteamérica, y la mortalidad fue también proporcionalmente más alta. Ahora, en cuanto a prevención secundaria, tenemos estadísticas basadas en ciertos estudios, como este de Brasil, en cual los pacientes con enfermedad coronaria, qué tanta aspirina están recibiendo, o qué tantos betabloqueadores están recibiendo, qué tantas estatinas están recibiendo. Son números muy bajitos, pacientes que son medicinas que son estándar dentro del manejo de ellos. Y así sucesivamente con otro tipo de medicamentos. Entonces, definitivamente nos hace falta muchísimas cosas por hacer. Hablemos un poquitico de los factores de riesgo en nuestra área. Esto es otro estudio del cual debemos de tener un poco de conocimiento, que se llama el InterHeart. Igualmente hubo otro que se llama el InterStroke. Fue un estudio muy grande liderado por la Universidad de McMaster, el Dr. Yusuf, en Canadá, y en el cual hubo la teoría de que debería haber mucha variabilidad en los factores de riesgo coronarios dentro de las diferentes poblaciones del mundo, y querían probarlo. Esa era la hipótesis, y además de eso querían ver cuáles eran los factores que realmente causaban enfermedad coronaria o estaban más relacionados con enfermedad coronaria. Se encontraron la gran sorpresa que, independiente de la región del mundo, son 9 los factores principales que están relacionados con este tipo de enfermedad. Entonces, aquí los tienen numerados, y fue bastante interesante. Por ejemplo, fumar y obesidad fueron los que mayor asociación tenían con ellos, nuevamente en todas las regiones del mundo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Sabemos que como grupo o como área, como región, la presión arterial y el colesterol son los mayores problemas en los cuales nos enfrentamos, mientras que la inactividad física también tiene algo de proporción, pero generalmente si tenemos que invertir recursos en dos cosas, tenemos que pensar en estas dos como las primordiales. Otro tipo de cosas, otro tipo de datos se pudieron obtener de este estudio que se hizo de un consorcio latinoamericano de obesidad, en el cual había una base de datos inmensa, y lo compararon con un registro que existe de salud y nutrición en Estados Unidos, y se saca regularmente, y compararon los dos registros en cuanto a factores de riesgo, para ver qué tipo de diferencias habían entre los factores de riesgo entre las dos regiones del mundo. Lo que se encontraron son cosas muy importantes, bastante interesantes, porque, por ejemplo, la incidencia de diabetes fue del 5%, la incidencia de hipertensión del 20%, y algo que me llamó muchísimo la atención, que la incidencia de bajo HDL fue del 53.3%. No sé si tenga que ver con algo genético. No es necesaria, puede ser algo relacionado a la obesidad, puede ser relacionado a cualquier otro aspecto metabólico. Ahora, la prevalencia de obesidad fue mucho más alta en mujeres que en hombres, increíblemente. Y lo otro es que la prevalencia de bajo HDL, que acabo de mencionar, fue mucho más alta también en las mujeres que en los hombres. ¿Qué tal la hipertensión? La hipertensión es generalmente, como entidad, sabemos que la hipertensión diastólica sube, la incidencia o la probabilidad que uno le dé hipertensión diastólica aumenta hasta la edad de 50, 60 años. De ahí comienza a bajar, y la que comienza a subir es la sistólica. Los pacientes desarrollan hipertensión sistólica. Bueno, esto es algo interesante que se encontró, porque es interesante darse cuenta que cuando las poblaciones avanzan de regiones rurales y se movilizan hacia regiones urbanas o áreas urbanas, aumenta dramáticamente la incidencia de hipertensión.
Además de eso, la mayoría desafortunadamente muchos casos se presentan cuando les dan una hemorragia cerebral o alguna complicación, pero la mayoría permanecen indetectados, sin detectar. Ahora, la prevalencia en Latinoamérica, como lo he dicho, es del 20.2%, y estas son todas las asociaciones que tuvo la presencia de hipertensión arterial mal controlada, desde ACV, que es la más importante, hasta enfermedad coronaria y mortalidad, de acuerdo a los registros que acabo de mencionar. Nuevamente, siguiendo en eso, lo que yo decía era que comparado a los Estados Unidos, la incidencia de hipertensión sistólica es más o menos la misma, pero interesantemente la incidencia de hipertensión diastólica es más alta, y lo que pasa es de que la hipertensión diastólica nunca comienza a bajar, sigue subiendo aquí en Latinoamérica. O sea, no es que a los 50, 60 años la presión comienza a bajar como lo hace generalmente en cualquier humano, sino que en nosotros sigue aumentando en esto como región. Eso fue un hallazgo bastante interesante. No se sabe hemodinámicamente qué pueda producir o como resultados finales, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, esto básicamente cuando se comparan las dos regiones, ahí tenemos nuevamente los mismos resultados. Los americanos tienden a ser más obesos, tienden a tener cosas relacionadas a eso, tener más más dislipidemias, más hipercolesterolemia que en Latinoamérica. Ahora, cuando vemos los factores de riesgo comparándolos entre regiones dentro de Latinoamérica, encontramos unos hallazgos bastante interesantes. En lo que son países como Chile, tiene una incidencia de hipertensión arterial que se sale del averaje de los otros países en Latinoamérica. En Perú, por ejemplo, todos estos factores de riesgo que están mencionados aquí están muy por debajo de todos los otros países en Latinoamérica. Y la otra cosa importante es que en Puerto Rico, por ejemplo, hay una incidencia de diabetes exageradamente alta. O sea que hay cosas importantes aún dentro de cada país que resaltan como prevalencia de factores de riesgo. Esto es otra hipótesis importante tenerla en cuenta, que es la del thrifty gene. Hay un médico ordovés que es español, que trabaja en Boston y que se ha dedicado toda su vida a trabajar sobre la parte genómica con la dieta y la obesidad y muchos factores relacionados. Y han encontrado que cuando las poblaciones han estado en la fase de hambruna, hay un gen que se desarrolla, que se muta para poder retener calorías. Y resulta que cuando desafortunadamente la persona nace y se expone ya a dietas altas en calorías, ese gen nunca se inhibe y puede predisponer a que siga reteniendo calorías y se vuelvan obesos y diabéticos. Entonces, eso es esta teoría. Ahora, y hay una teoría del fenotipo también, que ocurre a nivel fetal cuando las madres no comen bien. Los niños, para protegerse de ese ambiente, desarrollan cambios metabólicos que una vez al nacer no pueden volverlos a ajustar y se vuelven diabéticos y desarrollan hiperinsulinemia. Todo esto tiene implicaciones nuevamente en el desarrollo de factores de riesgo en nuestro medio. Bueno, vamos finalmente a hablar de qué se debe hacer en cuanto a prevención primaria y secundaria. Entonces, obviamente lo que sabemos es de que sabemos qué es lo que debemos de atacar, sabemos que si atacamos los factores de riesgo vamos a disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, como lo debemos de hacer es tratando a los que nunca la han tenido y tratando a los que ya la han tenido para prevenir que les vuelva a dar otro episodio. Entonces, hay dos tipos de enfoque. Hay un enfoque de salud pública a nivel comunitario y son cosas tan tontas como, por ejemplo, poner campañas para dejar de fumar, aumentarle los impuestos a las ventas de cigarrillos y tratar de evitar que la gente tenga acceso a ellos. Hacer promoción para que la gente baje la ingesta de sal, aumente el ejercicio obviamente y aumente la probabilidad, y esto aumenta la probabilidad de que sea efectiva. Ahora, cuando el paciente ha tenido un evento, allá hay que entrar con tratamientos farmacológicos. Hay que tratar el colesterol, hay que tratar la presión, hay que darle antiagregantes plaquetarios y estos se han demostrado que son efectivos. Hay la pregunta de la polipil, en la cual tiene el componente de todo esto.
y realmente ha mostrado unos buenos efectos en algunos estudios, como uno que hubo hace unos años en la India, publicado de pacientes de la India, pero está todavía pendiente que se publique mucho más literatura porque ha habido controversia al respecto. Obviamente en algunos países puede ser más caro o más barato y eso tiene bastante relevancia aquí. Hay muchas cosas importantes, tenemos que hacer uso de lo que tenemos, los recursos que tenemos. Eso es muy importante porque si no vamos a tener bastante dificultad. Queremos hacer muchas cosas. Yo sé que ustedes estarán pensando qué bonito se oye, pero qué difícil practicarlo, y es cierto. Entonces tenemos que hacer uso del recurso que tenemos que educar a la gente, al personal de todos con los que estamos trabajando y educarnos nosotros mismos. Tenemos que adaptar las guías. Yo sé que aquí vinimos a hablar de guías americanas y europeas, y hablamos de guías americanas y guías europeas. No existen guías latinoamericanas. Nadie se ha dedicado a desarrollar guías latinoamericanas para el manejo del infarto agudo de miocardio, o guías como tal que se establezcan y se pongan y se adapten a nuestras poblaciones con los factores de riesgo y con las costumbres, como se mencionaba anteriormente. Eso es algo bastante importante. Yo le puedo decir a la señora, deje de comer o no coma grasa, pero tengo que tener en cuenta su cultura, su situación económica y todo esto. Entonces tenemos que buscar vías alternas de cómo manejar eso, y eso es bastante importante. Entonces, educación se ha demostrado que desafortunadamente sola no funciona. Porque la educación nunca tiene desafortunadamente en cuenta el aspecto cultural. No es lo mismo sentar a recibir esta clase a personas de la comunidad de bajos recursos económicos que son analfabetas versus a alguien que ha tenido la oportunidad de ir a una escuela. Y obviamente también tenemos que enfocarnos muchísimo en que los pacientes se adhieran a eso, hacerles seguimiento, y yo creo que eso es una cosa fácil, tratar de traerlos a ellos que estén viniendo regularmente y asegurándonos que estén siguiendo las recomendaciones que les estamos dando. ¿Qué se está haciendo? Esto es interesantísimo. Se ha encontrado que investigación, porque es que no hay datos, no tenemos datos en Latinoamérica, son mínimos. Todos esos estudios que yo les he mostrado parecen bonitos, pero son cosas que es como una foto pequeñita de toda Latinoamérica, y no hay muchos datos que obtengamos. Entonces se está haciendo investigación en muchas regiones del mundo, muchas de ellas manejadas por compañías inmensas americanas, farmacéuticas y todo esto, o extranjeras, pero gracias a Dios la inversión total en países subdesarrollados en investigación, la que más ha crecido en los últimos años ha sido en Latinoamérica comparado con otros países subdesarrollados. O sea, los ojos están puestos a Latinoamérica de compañías que quieren hacer investigación acá, o asociaciones, sociedades sin intereses financieros. Hay otras cosas importantes. Hay alianzas que se han formado y que están trabajando, lo cual de pronto no estamos familiares con ellos, pero son alianzas internacionales de enfermedades pulmonares, de enfermedades metabólicas, de enfermedades cardiovasculares. Se han unido y han creado unas estrategias de salud en las cuales están sugiriendo, implantando y evaluando si funcionan algunas terapias de estas que he estado mencionando. Han propuesto que para la disminución de sodio y de tabaco puede prevenir más de 1 millón de muertes al año, y esto a un costo de más o menos 50 centavos de dólar por persona por año. O sea, si invertimos 50 centavos de dólar por persona por año en alguna de estas intervenciones, podemos prevenir todo este tipo de mortalidad. Lo mismo de aspirina y medicinas de bajo costo para hipertensión y dislipidemia. También podemos prevenir 2 millones de muertes al año a costo de $1 por persona por año. Esto ya está establecido y esto se está tratando de vender a los gobiernos y a todas las comunidades para que se implante. Entonces, como conclusión, tenemos muchísimas cosas hostiles, un ambiente hostil. La gente está tratando de migrar del área rural a las ciudades, está avanzado, ha habido industrialización, todo esto crea muchos estresores. Hay factores genéticos que aún no entendemos, nos estamos exponiendo y las poblaciones se están exponiendo a otro tipo de factores de riesgo que lo que se exponían antes, y las poblaciones están envejeciendo mucho más porque estamos pudiendo dar terapias más efectivas para infecciones y cosas que tendían a matar a la gente anteriormente. Aún para eventos agudos coronarios están teniendo muchísimos mejores resultados en la fase aguda, entonces los pacientes están sobreviviendo más.
Y esto está creando una incidencia altísima de enfermedad cardiovascular. Entonces nos estamos viendo sujetos a una perfecta pandemia de enfermedad cardiovascular que se nos viene encima. Entonces no los voy a aburrir con todo esto, pero esos son los puntos que les quería resaltar y como les había mencionado, todo esto requiere envolvimiento de todos nosotros e envolvimiento de muchísimo personal que trabaje con nosotros. Es un esfuerzo bastante grande. Podemos hacer uso también de las personas de la misma comunidad, no solamente de salud, sino también que estén allá viviendo y que sean pacientes nuestros y creamos que nos pueden ayudar a contribuir en esto. Y nosotros decidimos si modificamos este tipo de estilos dietéticos y de comportamiento a todos estos que están acá abajo. Muchas gracias. Personas. El área más poblada en el mundo, como está en esta gráfica, es Asia, y el área que más rápido está creciendo es el África. El área que más lentamente está creciendo en el mundo es Europa, y la población se ha doblado en los últimos 30 años y está creciendo a 1.5% por año, la población mundial. Todos esos datos son importantes saber. Ahora, ¿qué tal Latinoamérica y el Caribe? Realmente Latinoamérica y el Caribe contribuyen solamente a una parte mínima, 8.5% de la población mundial, o 10% de acuerdo a otras bases de datos. Y hay una clasificación muy importante, la cual debemos por lo menos oír y tener un poco de idea de ella, que es la que da el Banco Mundial, y la utilizamos en epidemiología y medicina. ¿Por qué? Porque ellas lo utilizan para efectos operacionales y analíticos, como desde el punto de vista económico. Ahora sí. Bueno, sin demorarnos mucho más, nos vamos a salir de la clínica, nos vamos a salir de este medio terciario de altísimo nivel y nos vamos a remontar ahora a otro tipo de aspecto, que es la epidemiología. Esto es importante porque estamos acostumbrados, es un tema un poco aburridor porque no vamos a hablar de patofisiología, de la molécula, de la medicina, de cómo funciona el mecanismo, el electrocardiograma. Lo que vamos a hablar es algo en lo cual podemos tener de pronto más impacto que lo que tenemos aquí cuando tratamos un paciente versus cuando estamos viendo en la clínica o en la oficina o en el consultorio, estamos viendo 20 y 30 pacientes y podemos practicar y aplicar todo esto que vamos a hablar en todos ellos pero eso también se utiliza para clasificar las poblaciones en el mundo en cuanto a aquellas de bajo, mediano o alto ingreso económico, y geográficamente se hace una división. Todas las de alto ingreso económico se ponen como una sola, mientras que geográficamente se dividen, o de acuerdo al ingreso, se dividen en 6 las de medio y bajo ingreso. Entonces son 6 regiones de las cuales debemos hablar como aquellos países en vía de desarrollo que generalmente estamos acostumbrados a oír. Ahora, otras cosas importantes de saber en cuanto a la enfermedad cardiovascular, una diferencia. Enfermedad cardiovascular nos referimos a todo lo que afecta al sistema cardíaco vascular, y enfermedad coronaria, obviamente solamente a lo que afecta de lo que hemos venido hablando, síndromes coronarios y enfermedad coronaria como parte de la enfermedad cardiovascular, solamente una parte de ella. Ahora, todas las enfermedades crónicas en el mundo, lo que es enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias como la tuberculosis y la diabetes, causan la mitad de la carga de enfermedades en el mundo. O sea que son muy importantes, y estas realmente no se manejan necesariamente agudamente, sino que es de manejo crónico y preventivo. La mortalidad causada por eso es el 80%. O sea, a pesar de que la incidencia es solamente la mitad, el 80% de las muertes están causadas por estas enfermedades crónicas, y dentro de las enfermedades crónicas el 80% es por enfermedades cardiovasculares. La incidencia de enfermedad cardiovascular está disminuyendo en los países desarrollados, al igual que su mortalidad. En nuestros países, los subdesarrollados o de mediano o bajo ingreso económico,
la incidencia se está tendiendo a aplanar un poco, pero la mortalidad sigue subiendo, o sea que tenemos que hacer cosas para evitar eso. Ahora, en cuanto a la enfermedad coronariana, a largo plazo, el efecto no lo vemos a corto plazo, lo vemos a largo plazo, un efecto en la salud de nuestros pacientes. Entonces, ese es el motivo por el cual esto es importante. Nos incumbe a todos, todos tenemos que aplicar un poco prevención, tenemos que aplicar manejo de factores de riesgo, y por eso estos temas generales que voy a presentar es un tema un poco raro, pero yo creo que es de utilidad para todos. Para eso voy a hablar por qué es importante de este tema de la epidemiología creciente de la enfermedad cardiovascular en Latinoamérica, y qué tiene diferente Latinoamérica con otros países en el mundo, qué tanto podemos saber o debemos saber y entender de los factores de riesgo que existen en Latinoamérica de enfermedad cardiovascular y principalmente coronaria, y qué estamos haciendo o qué debemos hacer con respecto a esto. No sé si están todos al tanto, pero la población mundial es aproximadamente 7 billones de personas.